Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a este primer podcast de la serie que haremos junto al Caricuervo en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración a la obra de 4 poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Caricuervo. Bienvenidos. Ahí yo quería preguntarte precisamente si este ruiseñor que ve el lector es tan inalcanzable o no se logra agarrar si no se llega a este lugar del tejido, ¿no? Que es lo que siento un poco en la propuesta de tu poema, no sé si me hago entender, porque nos comentabas ahorita el tema del pájaro como el poema que está allí y que es como a quien se le ve su vuelo y de quien podemos ver su vuelo, pero ¿cuál es la experiencia del lector frente al vuelo también de ese ruiseñor? Si es del eco, si es del muro que rebota. De hecho, digamos, el ruiseñor, que es uno de mis motivos, o los pájaros, ¿no? El ruiseñor, entre ellos también hay canarios, puede haber mirlas, pájaros, de todas maneras. En este caso, el ruiseñor es una metáfora de lo que aspira el yo poético, y es el de la palabra que vuela para que llegue a todos los que puedan oírla. El pájaro que vuela y canta. Entonces es la palabra canta, no solamente lo más bello, sino incluso lo más tenebroso, y vuela y puede estrellarse contra los muros. Los muros son las realidades difíciles de la existencia. En ese caso, el ruiseñor, en ese poema, por ejemplo, está parado en un árbol de cerezos, que son flores y frutos, que es la vida misma, que puede ser semilla y raíz, y que puede estar detenido o en movimiento, ¿no? Entonces, sí, las aves son una analogía del poema o de la voz poética en vuelo, con música o con grito, aullido, ¿no? Sí, hay un tema que a mí me parece también muy interesante y que se conecta un poco a lo que hemos venido hablando de cuál es ese poder de la palabra para tejer la realidad. Y es que, digamos que Penélope, siento que es una figura constante allí, ¿no? Penélope como, bueno, para nuestros escuchas, Penélope, la mujer de Odiseo, que lo espera cuando él se va de Ítaca, se va a la guerra de Troya, y ella se queda se queda en Ítaca esperándolo, y tiene todos estos pretendientes detrás de ella, y se queda tejiendo, y teje de día, y les dice a ellos como voy a tejer, y cuando termine me acabo de olvidar qué es lo que ella está tejiendo, es una manta, ¿sí? Ella está tejiendo esta manta, y cuando termine la manta escogeré pretendiente, pero ella teje de día y desteje en la noche, para darle tiempo a Odiseo a volver. Penélope está presente, y quisiera que leyéramos este poema de la segunda antología de Camino a los Sueños, que se llama Mientras los días pasan, para que habláramos un poco de estas figuras y bueno, de este rol de la mitología en tu poesía. Sí, de hecho a mí me interesa mucho la mitología clásica, de la misma manera que me han interesado los pájaros, el tiempo y la memoria. De hecho, incluso los pájaros vienen del mito de Orfeo en mi poesía. Me interesa mucho, creo en ese mito de Orfeo, y Orfeo, al fin de cuentas, como el pájaro, digamos, este personaje que está permanentemente cantando como el ruiseñor de Keats, ¿no? Que a pesar de que no existe el pájaro, en el poema sigue cantando. Penélope es también parte de la poesía, es la voz poética que teje y desteje. Y cuando cuando yo la pienso en el destejer,
es como el poeta que escribe y borra, tiene que escribir y borrar hasta que encuentra la línea perfecta, el tejido perfecto, ¿no? Penélope cumple otra función, está tejiendo engañosamente desteje, aplazando la llegada del amado, ¿no es cierto? A la espera de la llegada del amado, por eso no se compromete con los pretendientes, ¿no? Voy a leer este poema mientras los días pasan. Tejes la vida, Penélope callada, despiertas la página del tiempo, el mar frente a la música, la luz del sol, la sombra, el silencio y un vuelo de ventanas. Destejes y vuelves a empezar mientras los días pasan. Esa es, realmente es un poco la presencia de la Penélope clásica, pero aquí vista en la poesía, está viendo pasar la vida, el tiempo sobre las cosas. Hay algo en este poema que a mí me impactó mucho, y que cuando tú hablas precisamente de que el tejido de Penélope es como ese tejer poesía, tiene que ver mucho con, estuve pensando mucho en este escritor ruso, Pushkin, que lo criticaban y le decían como que pareciera que tus poemas o que tu literatura solo habla de lo luminoso y de lo bello. Y él respondía un poco, no, pero lo que pasa es que cuando el sol es más potente, la sombra es más clara. Y esto me parece muy interesante frente a la idea de que al despertar la página del tiempo, como lo dice el poema, la luz del sol hace evidente la sombra y hace evidente el silencio. Y son como estas tensiones constantes en las que se da la poesía a la larga, pero que me parece a mí que es muy poderoso, porque te muestra una cosa, y es que a la larga, y tú lo decías hace un segundo, la muerte no existe sin la vida y la luz no existe sin la sombra. Yo quería un poco que nos hablaras sobre qué pasa allí cuando, o más bien, qué es lo que testimonia el poeta, qué es lo que quiere decir el poeta y sobre qué habla el poeta, porque evidente, pues en el poema me parece muy claro como que hay estas tensiones y estos contrastes, pero quisiera escuchar un poco de ti, de qué quiere hablar un poeta, o sea, qué es aquello que lo lleva a escribir poesía, teniendo en cuenta como estas cosas que veíamos en este poema. Yo creo que en general un poeta habla de su experiencia frente a la existencia y también de lo aprendido con los otros poetas y con los mismos seres humanos, de lo que significa vivir, estar en el mundo, que sería estar frente a toda esa multiplicidad de cosas que suceden, no solamente lo más bello, sino también lo más feo, lo más grotesco, lo más delicado y también lo más brusco, lo más violento. Entonces, yo creo que eso es lo que todo poeta se siente necesitado de explorar y plasmarlo definitivamente en sus poemas, como lo haría el pintor, como lo hace el guionista, dijéramos, frente a una película, el dramaturgo frente a una pieza de teatro, el novelista, en fin, el creador da testimonio de la existencia a partir de su propia experiencia, que no tiene que ser necesariamente lo que él ha vivido, digamos, como experiencia personal, sino lo que puede haber vivido como experiencia de lector. Entonces, ahora el poeta, como todos, es un lector del mundo, pero también es un lector de libros, de obras, de imágenes. Creo que es eso, ¿no? Leemos y decimos o queremos decir la existencia y el fin de la existencia, esa tensión. Sí, y sentía yo que hay, pero de todas maneras hay como una sensibilidad especial. Es decir, yo siento que todos somos lectores, todos somos personas que viven ese tipo de experiencias, pero el poeta logra transmitirnos algo que es algo bien bonito, ¿no? Y es, él vive esa experiencia
que es inefable, la transmite en palabras y te hace vivir otra experiencia. Seguramente no será la misma experiencia del poeta, pero es una experiencia que en extensión sigue siendo tan poderosa como la que vive el poeta, que es una cosa casi que, bueno, no sé si la palabra sea la correcta, pero es casi que mágica que logra la poesía. Y es hacerte vivir unas experiencias que no podrías vivir de otra manera. Que yo personalmente creo que el arte te invita a esa experiencia estética, pero la poesía en particular, y sobre eso me gustaría mucho escucharte porque lo decías hace un ratico, y es, no solo se trata de una cosa emocional, que evidentemente está allí, sino que también hay una cosa racional, y es esa tensión o ese juego entre el meditar el poema, no solo en términos de lo que siento, sino de lo que pienso y lo que me lleva a la reflexión, que es como una invitación constante que yo siento en tu poesía. ¿Por qué invitar a la gente a esa reflexión? ¿Por qué es tan importante pensarnos ese tipo de cosas? Yo creo que toda la meditación, dijéramos, que sí es una forma de la reflexión con un sustrato muy profundo de reflexión, tiene que ver con alguna, digamos, experiencia de lo sagrado, no necesariamente religiosa, de alguna práctica religiosa, ¿no? Cuando se medita, se está con uno mismo y con el resto de la existencia, dijéramos, en una necesidad de comunicación, comunión, estar unido con los otros. Entonces, cuando tú me preguntas por qué eso es importante en la medida en que uno crea que está diciendo algo y que está ayudando a los otros a vivir de manera distinta, a vivir de manera mucho más consciente, a vivir. La meditación permite tomar otra conciencia de determinados asuntos. La reflexión permite analizar la experiencia. Entonces, el poeta, yo creo que lo que hace es invitar a vivir en lo que él cree, no que ha descubierto, sino que ha encontrado y considera que vale la pena. Pienso que puede ser por ahí. Que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco cuando